Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Liliana Torres, soy psicóloga. Te doy la bienvenida a mi programa Anécdotas TDI. Se trata de compartir mis experiencias que he tenido en estos 9 años, con algunos casos en específico que te pueden ayudar a ti o a tu familiar, para que podamos encontrar alguna salida con respecto a algún tema en específico. Como te mencionaba anteriormente, soy psicóloga. Tengo 9 años de experiencia trabajando con personas en condición de discapacidad intelectual y sus familias. He diseñado programas que le han facilitado a las familias y a los chicos una mejor interacción y se les ha ayudado con diferentes temas. Se diseñó, por ejemplo, un programa de atención a padres, sexualidad, inteligencia emocional, comportamiento, y todos estos programas van dirigidos a las necesidades que se estaban presentando en las instituciones en las que trabajé. Es el caso de Gabriela, una preadolescente entre 12 y 13 años cronológicos que tenía un posible diagnóstico de espectro autista. Sin embargo, aclaro que es un posible diagnóstico porque pues no me quedó muy claro que fuera realmente un diagnóstico establecido por un profesional de la salud mental, por un psicólogo o neuropsicólogo que le hayan realmente aplicado alguna prueba o algunas escalas con validez y confiabilidad que le permitieran tener ese diagnóstico. También es importante tener en cuenta que Gabriela era una chica muy feliz, siempre le encantaba saltar, le encantaba compartir con sus amigos. Se notaba la dificultad en cuanto al seguimiento de instrucciones básicas, se dificultaba mucho obedecer y no tomar cosas que no fueran de ella. Por ejemplo, si yo tenía en el salón con sus compañeros alguna objeto o alguna cosa que a ella le llamara la atención, ella no tenía ningún inconveniente en ponerse de pie y tomar el objeto que le llamaba la atención. Sin embargo, pues todo esto se fue corrigiendo con informándole o anticipándose. Cuando estaba yo en el salón, me anticipaba y le decía, por ejemplo, Gabriela, recuerda que no nos ponemos de pie y recuerda que si quieres algún objeto o algún juego que te llame la atención, primero tenemos que hacer la actividad y después de hacer la actividad, compartimos con los compañeros y miramos entre todos si nos llama la atención coger este objeto. Para ella fue muy difícil fueron muy difíciles estas reglas que yo tenía en el salón de clase. En ocasiones entraba en crisis, llanto, gritos, pataleta, golpes, porque se sentía muy frustrada. Para ella era frustrante no poder tomar las cosas cuando ella quisiera. Entonces, todo esto se trabajó con los otros profesionales que estaban dentro de esta institución donde pude trabajar con Gabriel. Con el tiempo, ella empezó a tener mayor facilidad de autorregulación en no tomar las cosas sin la autorización, y también era una adolescente, una preadolescente muy emotiva. Entonces, ella, por ejemplo, le generaba mucho llanto cuando se le hacía un refuerzo, cuando se le decía verbalmente que había hecho algo bien. Entonces,
si ella hacía una actividad bien, si ella hacía em, algún ejercicio que se le pusiera de una manera correcta y uno le decía, ella entraba en llanto, abrazaba al profesor, abrazaba al psicólogo, abrazaba al terapeuta y en total y absoluto llanto le decía, es que estoy muy feliz, pero en un llanto muy, muy fuerte, muy, muy emotivo. Y esto entonces también empezamos a corregirlo con los otros terapeutas, con los profesores, a enseñarle técnicas de respiración, técnicas de relajación, que pudiera expresar verbalmente su felicidad de una manera un poco menos que le generara tanto llanto y que pudiera tener un poco más de conexión verbal y no tan emocional. Todo esto se estaba trabajando con Gabriela porque pues ella era una de las estudiantes que más facilidad tenía en cuanto al aprendizaje de ciertos temas. Esto facilitó mucho que Gabriela ayudara a muchos de sus compañeros que se les podía dificultar algún tema y ella los orientaba de alguna manera cuando ella respondía. Cuando era un trabajo en grupo, este trabajo en grupo, si se les hacían algunas preguntas sencillas con respecto a algún tema en específico, Gabriela usualmente siempre era la que respondía primero y la que estaba pendiente que el compañero o la compañera también respondiera. Entonces, este fue un trabajo interdisciplinario muy bonito, donde se logró que Gabriela pudiera manejar toda esta situación emocional desbordada, donde pudiera utilizar la comunicación verbal, donde pudiera utilizar estrategias de respiración, de relajación, de calma, para que pudiera comunicarse de una manera asertiva con sus compañeros y con las personas que nos encontramos trabajando con ella, fuéramos terapeutas o docentes. Creo que son varios factores lo que llevaba a Gabriela a tener este comportamiento de tomar las cosas sin permiso. Creo que es un tema que se debía también trabajar en casa, también con acompañamiento de los padres. Pero una de las cosas que facilitó, digamos, todo el proceso para que ella aprendiera y para que ella entendiera que las cosas no se toman sin la autorización y sin el permiso del dueño, lo que más facilitó fue efectivamente que Gabriela tenía una discapacidad intelectual leve. Entonces ella tenía sus dificultades en cuanto a la interacción con otros por el desborde emocional que generaba algunas situaciones en específico, pero también el hecho de poder dialogar con ella y el saber que en la retroalimentación que se le hace o que se le pregunta cuando uno terminaba de comunicarse con ella y ella entendía perfectamente toda la situación, esto facilitó que la modificación del comportamiento se presentara de una manera mucho más rápida que con el resto de compañeros. A través de la observación, notamos que Gabriela presentaba estas dificultades no solo en las actividades del salón de clase, tomando las cosas que sin permiso de la terapeuta o del profesional con el que ella estuviera, tomando las cosas sin permiso, sino también se veía en el comedor cuando estaban almorzando o cuando estaban tomando sus onces, ella también no tenía ningún reparo en ponerse de pie y tomarle las onces al compañero que tuviera cerca sin su autorización y su permiso. Entonces, esto también pues generaba
conflicto. Gabriela, pues al tener 12, 13 años y al tener la discapacidad intelectual leve, pues ella eh, se le facilitó entender que había compañeros en los cuales ella podía tomar las cosas y ellos no iban a revirar mucho o no iban a molestarse, pero también se dio cuenta que había otros compañeros que sí. Sin embargo, pues Gabriela fisiológicamente era una preadolescente ya bastante grande, ya desarrollada, con fuerza alta. Entonces, esta imposición de su cuerpo al frente de los otros compañeros que podían tener una edad cronológica similar, pero físicamente eran mucho más um, o bajos o con alguna limitación motora, ella observaba que podía tomar las cosas de estas personas, pues al notar, digamos, como esa diferencia física y esa limitación que podían tener los demás. Entonces, al notar que eran varios espacios donde ella presentaba este comportamiento y este comportamiento que era problemático, tanto para los docentes como para los compañeros, entonces ahí fue cuando se decidió trabajar el tema de la anticipación verbal, de no podemos tomar las cosas que no nos corresponde o que no son de nosotros, explicarle a través de un cambio de roles con las cosas personales de ella. Si a ti no te gusta que te tomen tus cosas personales, como tu borrador, tu cuaderno, tu lápiz, tu maleta, tus onces, no lo hagas con los demás. Y todo esto se fue trabajando con todos los terapeutas, con los docentes, y poco a poco se fue modificando el comportamiento, precisamente también de una manera relativamente rápida, ya que la discapacidad intelectual leve que ella tenía facilitaba que no se tuviera que repetir tanto la instrucción, sino que ella efectivamente tenía la capacidad de comprender rápidamente y poder lograr la meta que se requería, que era modificar este comportamiento problema. Es importante que el acompañamiento a todas las situaciones que consideremos difíciles con la persona que tenemos a nuestro cargo tenga un acompañamiento emocional también por parte de nosotros, porque en muchas ocasiones se considera que es importante solamente hablar con ellos y ellos entendieron o se les repite y ya, pero también si, por ejemplo, el niño está desbordado, llorando por felicidad o por tristeza o por frustración, uno debe hacer el acompañamiento a este niño o a este adolescente, ¿sí? Porque en ocasiones creemos que solamente con decirle, bueno, ya deja así o, o explicarle verbalmente, no, mira, es que lo que pasa es esto y lo que tú tienes que hacer es esto y tu comportamiento tiene que cambiar así solamente de manera verbal, va a ser un poco más complicado para que se observe o se vea una modificación de comportamiento, porque nuevamente lo digo, hay que hacer un acompañamiento a nivel emocional, ¿sí? Es importante recordar que los niños empiezan a desarrollar la parte del cerebro que es el frontal y el prefrontal, donde podemos tener una autorregulación y un autocontrol, lo empiezan a desarrollar en la adolescencia. Entonces, muchas veces nuestros niños no tienen ese desarrollo cognitivo que les permita hacer esa autorregulación y entonces solamente se le habla, pero no se le acompaña de la manera que se debe acompañar a nivel emocional. A nivel emocional, entender que si la persona, el adolescente, preadolescente está molesto, está ansioso, está triste o está en un nivel de felicidad muy alto, hay que entender que
Las emociones cuando están arriba, la capacidad de entender muchas cosas está aquí abajo, porque esto es inversamente proporcional. Entre más emociones, más difícil entender cuando nos dicen, cuando nos hablan o cuando le hablan a estos chicos, porque está o estresado o triste o su emoción está aquí. Entonces, entender que hay que primero nivelar esto, acompañarlo en esa emoción para que se pueda nivelar y ahí sí poder hablar para que esta persona ya tenga todo el nivel atencional para que pueda entender lo que le estoy diciendo es sumamente importante. Nosotros no solamente somos eh, razón, somos personas racionales, sino que también somos personas emocionales y acompañarlo desde ambos ámbitos es súper importante para que puedan lograr esa modificación de comportamiento que requieren y necesitan. También es muy importante tener en cuenta que sí, tú como mamita, tú como papito, estás desbordado también, estás molesto, estás enojado porque tu hijo está llorando y llorando y llorando. Es muy difícil que tú como cuidador de esta persona que necesita este acompañamiento lo puedas lograr, porque una de las cosas más importantes es que tú como mamá y tú como papá o como cuidador tienes que estar calmado. Si tú estás calmado e intentas calmar a la persona que está desbordada, es mucho más fácil. Si tú estás de mal genio o estás molesto o estás muy triste o estás frustrado, vuelve a pasar lo mismo y vuelvo y lo explico. Tu emocionalidad está acá, tu capacidad de razonar está acá, está totalmente desbalanceado. Tienes que nivelarte emocionalmente para que puedas encontrar la manera más acertada, asertiva y respetuosa para comunicarte con tu adolescente. Entonces sí es importante tener en cuenta esto. Mi idea al crear este paquete de servicios es porque me di cuenta que habían padres, cuidadores que requerían como un poco más de apoyo con respecto a algunas situaciones difíciles que se están presentando con las personas en condición de discapacidad intelectual a su cargo. Entonces, debido a esto, creé el paquete único de servicios. Este paquete único de servicios está dirigido a familiares que tengan personas a su cargo que presenten un diagnóstico base de condición de discapacidad intelectual. Es muy importante tener en cuenta que este diagnóstico base es la experiencia que yo manejo para poder ayudarlos en los temas específicos que requieren como familia. Bueno, en la primera sesión es una sesión de valoración inicial donde interactúo con los cuidadores, el papito, la mamita o el cuidador de la persona en condición de discapacidad intelectual para conocer cuál es la dificultad que se está presentando con la persona en condición de discapacidad intelectual, ya sea a nivel de emocional, social, de comportamiento. Dependiendo de eso, entonces, pues se logra dialogar con los papitos, con las mamitas, con los cuidadores, hermano, hermana, tíos, tías. Se habla con ellos para conocer realmente cuál es la dificultad que se puede estar presentando tanto en su entorno familiar, en su hogar, como a nivel colegio, cómo podríamos apoyar también o cómo podría apoyarles la modificación de algún comportamiento o dificultad que pueda estar presentando. Después de la valoración inicial, estas sesiones 2 y 3 van dirigidos a hacer como una explicación más a profundidad de la situación que pueda estar presentando la persona en condición de discapacidad intelectual. Por ejemplo,
si ese el hermano, la hermana de la persona en condición de discapacidad intelectual que me está diciendo que está presentando dificultades en su memoria a corto plazo, por ejemplo. Entonces, explicarles a ellos primero por qué puede estar afectándose la memoria a corto plazo, qué pueda estar pasando, las estrategias, las herramientas, todo lo que se puede diseñar y ayudar los cuidadores a la persona en condición de discapacidad intelectual para fortalecer esta área que está requiriendo fortalecer. Bien, la última sesión de cierre se le dan todas las recomendaciones a la mamita, al papito o al cuidador con respecto a los temas que se trabajaron para mejorar la situación difícil o la dificultad que se está presentando con esa persona en condición de discapacidad intelectual. Yo entrego un informe escrito y también explico cada punto de este informe escrito porque va dirigido de esta manera, cuáles son las recomendaciones, eh, qué se requiere fortalecer más y si considero que sea necesario tomar otro paquete o explicar más a profundidad algún tema por alguna situación que se pueda estar presentando con mayor dificultad. Entonces, obviamente dejo las puertas abiertas para que tu papito, tu mamita o cuidador se comuniquen conmigo si requieren y necesitan más apoyo con respecto a esa situación. Sin embargo, pues sí es importante tener en cuenta que estas dos sesiones son muy ricas, son sesiones en las cuales me dedico completamente a que se pueda, a través del acompañamiento familiar, poder ayudar a esta persona en condición de discapacidad intelectual. Estos bonos los creé porque debido a mi experiencia y a las veces que he trabajado tanto con las personas en condición de discapacidad intelectual como con las familias, con las mamitas, los papitos, los cuidadores, me di cuenta que habían temas que eran que se repetían mucho en diferentes familias y consideré importante que ustedes tengan estos temas y puedan acceder a ellos cuando accedan al paquete de atención única. Entonces, el primer paquete, el primer bono es sobre la masterclass del cerebro en condición de discapacidad intelectual. Entonces, en esta masterclass explico primero cómo funciona el cerebro en condición de discapacidad intelectual y también el cerebro de una persona sin limitaciones cognitivas. El segundo bono es un ebook de cómo comunicarme con mi familiar con discapacidad intelectual. Este ebook lo creé porque en muchas ocasiones los familiares tienen muchas dificultades con respecto a cómo comunicarse con las personas en condición de discapacidad intelectual y este ebook les puede ayudar muchísimo. El tercer bono que creé es una masterclass de crianza dirigida a personas en condición de discapacidad intelectual. Entonces, ¿cómo o qué estrategias o cómo podemos facilitar, cómo se podría facilitar la crianza en una persona en condición de discapacidad intelectual? Y el cuarto bono es un ebook de cómo explicarle su discapacidad intelectual a mi familiar. Entonces, muchas veces tu mamito, tu mamita, tu papito se angustian muchísimo porque no saben cómo explicarle esta condición a su hijo. Entonces, este ebook es realmente dirigido para que puedan eh, tener esas estrategias y estas herramientas de comunicación para poder hacer. Yo me conecto por videollamada, por la aplicación de Google Meet. Por ahí entonces nos encontramos de manera virtual. Nos vamos a ver
una vez a la semana para completar el mes las 4 sesiones. Sí envío esta información a través de los canales que la mamita, el papito o el cuidado requieran. Entonces, si de pronto ellos manejan más WhatsApp, se envía el link por WhatsApp, se envía el link por correo electrónico, no hay ninguna dificultad y nos ponemos de acuerdo qué días y qué horario pueden manejar que sea mucho más fácil para que podamos tener las sesiones. Si quieres más información sobre este paquete, abajo del video encontrarás el link para poder contactarme. También puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna experiencia similar al capítulo que vimos hoy, por favor, no dudes en dejarme tu comentario. Nos encontramos pronto en un nuevo capítulo. Bye.